El doctor Jaime Sosa, alergólogo, nos acompaña el día de hoy desde Medellín, Colombia. Él es médico cirujano con especialidades en auditoría en salud de la Universidad CES, alergología también en la Universidad de Antioquia en Medellín y en asma grave de la Universidad CEU de San Pablo en Madrid. Actualmente, él se dedica a compartir contenido valioso a través de sus redes sociales, ofreciendo soluciones efectivas para diferentes tipos de alergia. Autor del libro El ABC de las alergias. Con ustedes, el doctor Jaime Sosa, acá en Salud 2.0. Jaime, bienvenido a Salud 2.0. Qué gusto tenerte desde Colombia para Bolivia y desde Bolivia también para varios países de Sudamérica. Hemos tenido la oportunidad de estar con un paisano tuyo de Bogotá. Tú tengo entendido que estás en Medellín. Sí, en Medellín, correcto, Pablo. La ciudad más hermosa de Latinoamérica, creo que el año 2013, creo que recibió un premio como la ciudad más Sí, muchos hermosa de años he Latinoamérica. recibido premios de la más rica para pasear, la más buena para pasear, la más hermosa, gente muy agradable. Aquí la gente es muy carismática. En realidad la gente abraza muy bien al extranjero, entonces por eso a los extranjeros les gusta tanto venir. Bueno, tú tienes un nuevo libro, el ABC, las alergias, y creo que va a ser un libro que va a revolucionar muchísimo lo que son la parte de alergología sí, sí, mil felicidades, porque no hay mucha bibliografía al respecto y hay que tener realmente mucho conocimiento para sacar un libro de este tipo. ¿Qué son las alergias y por qué se producen, Jaime? Muy buena pregunta, Pablo. Esa es la pregunta esencial. Las alergias son una respuesta exagerada de nuestro sistema inmunológico a cosas que simplemente no deberían generar síntomas y deberían pasar inadvertidas. Te pongo un Ujú. ejemplo. La caspa de gato, cuando yo la respiro, no debería pasar nada. El Claro. paciente alérgico, en cambio, genera una superreacción a este paso de esta caspa por la nariz, por ejemplo. ¿Por qué se producen las alergias? Una respuesta bien complicada porque la alergia es una enfermedad multifactorial. ¿Qué quiere decir esto? Que se produce por muchas causas, pero la más importante es la genética y esto se llama atopia. La atopia es la predisposición genética a generar o a ser alérgico. Casi siempre cuando tenemos un paciente alérgico preguntamos, ¿su padre es alérgico, su mamá, su hermano, etcétera? Entonces, esta es la parte más importante. ¿Cuál es el ABC de las alergias? Ya que estamos hablando de tu fabuloso libro, que además lo has abierto recién, ¿no? Todavía huele a nuevo. Claro, está Huela Nuevo. A las personas que no me sigan, me pueden seguir en arroba el alergólogo, ahí lo van a ver súper clarito. El ABC de las alergias, Pablo, es cuáles son, por qué son, cuáles son las más importantes, qué hacer ante sufrir una alergia, cuáles son los mitos más importantes en la alergología. Ahí todo está escrito en el ABC de las alergias. Y todo eso lo vamos a hablar el día de hoy. ¿Tú a qué edad recomiendas que ya tienes que llevar a un alergólogo a un ser humano desde recién nacido? Perfecto. Entonces, la edad de presentación de las alergias es muy variable y depende de la alergia a la que nos expongamos. Por ejemplo, las alergias alimentarias se pueden presentar desde los meses de vida, incluso cuando el bebé está lactando, se pueden transmitir algunas proteínas, sobre todo de leche de vaca. La madre consume leche de vaca, las transmite en la lactancia al bebé y el paciente puede incluso lactando empezar con esta alergia. Luego están las alergias alimentarias cuando el paciente comienza la exposición alimentaria, que es alrededor de los 4 a los 6 meses, y luego comienzan algunas alergias respiratorias, como por ejemplo la rinitis, conjuntivitis, asma alérgica, que pueden comenzar desde los 2 años de edad en adelante. Entonces, la respuesta corta es cada que el paciente tenga síntomas. El paciente puede volverse alérgico desde el día 0 hasta el día 99 años con 99 minutos. Siempre se puede generar una alergia. ¿Qué recomiendas en el caso de presentarse alergias que no tienen una sintomatología muy severa o un daño muy severo en la persona? Por ejemplo, a veces con el calor te sale algún tipo de alergia al calor o a la temperatura o al sobreabrigo en los niños, que eso se pasa con, qué sé yo, una pomadita y ya está, ¿no? Sí, Entonces, ¿cómo tú determinas que tienes que llevar un alergólogo ya a tu hijo? ¿Cuáles son los factores que te llaman la atención para que tome la decisión de llevar un alergólogo? sí. Pablo, lamentablemente en alergias los síntomas son difíciles de identificar a veces y hay que hacer un interrogatorio muy a fondo y no es tan sencillo como tengo este brote que tengo y qué puedo tomar.
En alergias es muy importante la historia clínica y el interrogatorio del paciente. Entonces, en realidad, yo recomiendo que siempre que el paciente tenga una alergia, trate de consultar. Hay una guía muy fácil, aquí se la vuelvo a mostrar, en el ABC de las alergias, están explicadas las alergias más comunes, cómo identificarlas y qué se puede hacer para evitar tenerlas. Entonces, en realidad, podríamos tener un ABC de las alergias donde podemos resumir algunas cosas. También seguir cuentas educativas de personal médico, porque ahorita vemos mucha desinformación, demasiada charlatanería en medicina. Entonces, asegúrese de estar siguiendo un alergólogo. Los invito a seguir @el alergólogo, que les puedo dar muchos consejos con mucho cariño, pero definitivamente, Pablo, muy importante la consulta. Si no consiguen consulta en su país, se puede hacer una consulta virtual. Las consultas virtuales en alergología son excelentes porque, como les vuelvo a repetir, la historia clínica de la alergia es lo más importante en este caso. ¿Las alergias se curan? Súper buena pregunta. Las alergias como tal no se curan. Los tratamientos son para controlar, no para curar. Esto pasa porque el sistema inmune tiene memoria. Esa memoria hace que nos pongan, por ejemplo, la vacuna del sarampión cuando tenemos 6 meses y nunca nos dé sarampión. Con la alergia pasa lo mismo. El sistema inmune se aprende la alergia y no la olvida. Pero tenemos algo que se llama inmunoterapia. La inmunoterapia o las vacunas de alergia modifican toda la enfermedad alérgica y ayudan a que el paciente supere la alergia y se cure, entre comillas, digo entre comillas porque esa cura puede durar 5, 10, 15, 20 años o para toda la vida. En alergia respiratoria, rinitis, conjuntivitis y asma alérgica. ¿Qué tiene que ver la alergia con el sistema inmune? ¿Están directamente relacionados o no tienen nada que ver? Por decir, cien por muchos que dicen, ciento. no, tiene alergias porque el sistema inmune está bajo. Yo digo, Ok. ¿será o Listo. no? Está 100% relacionado con el sistema inmune, pero no porque el sistema inmune esté abajo. El paciente alérgico no tiene déficit de defensas, no tiene defensas bajitas. Por el contrario, el sistema inmune del paciente alérgico es un sistema inmune superactivo que quiere luchar y defenderse de todo lo que se atraviese, incluso de cosas que no debería defenderse. Y por eso se generan las alergias. Entonces no tiene que hacer absolutamente nada para intervenir su sistema inmune está bien. Ahora, lo que más buscamos los padres de familia son productos hipoalergénicos. ¿Hasta qué punto es cierto o no que existen los productos hipoalergénicos? O a veces colocan simplemente por colocar, ¿no? En algunos productos he visto que no necesariamente necesita que diga hipoalergénico, ¿no? Sí, esta es una muy buena pregunta, Pablo, porque esa palabra de hipoalergénico no está regulada por ninguna agencia regulatoria de medicamentos a nivel mundial. Entonces, cualquier persona, cualquier farmacéutica que quiera poner hipoalergénico, simplemente lo puede poner. ¿Qué sucede? Que lo que genera alergia en una persona no es lo mismo que genera alergia en la otra persona. Entonces tú puedes usar un producto que para ti sea hipoalergénico, pero otra persona puede generar alergia con ese producto. Entonces, en realidad, lo único que determina que un producto sea hipoalergénico es que el paciente lo haya usado y que no le hubiera generado ninguna alergia. Es decir, que las alergias en gran parte se heredan. Sí, en gran parte se heredan. No se hereda la alergia como tal, me explico. Si tú eres alérgico al ibuprofeno, no quiere decir que tu hijo vaya a ser alérgico al ibuprofeno, sino que se hereda esa carga genética, ese riesgo que explicábamos anteriormente, y tu hijo va a tener más riesgo de generar cualquier tipo de alergia. ¿Cuáles son las reacciones alérgicas más comunes? Por ejemplo, ante una picadura he visto la hinchazón de un ojo, o prurito, o qué sé yo, granitos. ¿Cuáles son las más importantes y cuáles deberían llamarnos realmente la atención? La reacción alérgica más común en todo el mundo es la rinitis alérgica. La rinitis alérgica se diagnostica cuando el paciente tiene dos o más de los siguientes síntomas: picazón, estornudo, nariz tapada o con obstrucción y agüita descongelándose por la nariz, que se llama rinorrea. Esa es la principal alergia en todo el mundo. ¿Cuál es la alergia más grave o que nos debería llamar la atención? Es una alergia o una reacción que se llama anafilaxia. La anafilaxia es una reacción alérgica que es potencialmente mortal. Es una reacción muy rápida que ocurre 5 a 15 minutos después de la exposición a un alérgeno, que puede ser un alimento, un medicamento, una picadura. El paciente rápidamente comienza con principalmente síntomas en piel, hinchazón de labios, hinchazón de párpados y ronchas. Ahí hay Asociado. que ir al médico inmediatamente.
cuando se asocia a otro sistema diferente a piel. Si solamente ocurre hinchazón de labios e hinchazón de párpados, hay que estar pendientes de que algo pasa. Pero si se asocia a otro sistema diferente a piel, por ejemplo, el respiratorio, dificultad respiratoria, crisis de tos, pitos en el pecho, el sistema gastrointestinal, que el paciente en ese mismo momento tenga vómito y diarrea, el sistema neurológico, que el paciente comience a ver cucuyos, que pierda la vista, que se desmaye, esos dos sistemas, piel más otro, hacen diagnóstico de una alergia grave y se debe consultar inmediatamente el servicio de emergencia. ¿En qué momento y qué productos antialérgicos son importantes tener en el botiquín de la casa? ¿Por qué? Porque uno no sabe, y esa va a ser una de mis preguntas posteriores, no puedes saber a qué tienes alergia toda tu vida, o sea, pueden inclusive aparecer, y he conocido casos de que han aparecido la alergia que no tenía. O sea, te picó una abeja a los 3 años, no pasó nada, pero te picó a los 15 y Dios mío, casi te lleva a la clínica, ¿no? Entonces, Esa es una muy buena pregunta, Pablo. Es uno de los déjamela para después, eh, esa te la pregunto después. mito, Pero, mito. ¿qué antialérgicos son importantes de que tú tengas en casa? Entonces, mira, en realidad un antialérgico como tal de venta libre nunca te va a contrarrestar una reacción alérgica grave. Una reacción alérgica grave requiere manejo con un medicamento que se llama epinefrina o adrenalina, que se pone de forma intramuscular. Correcto. Entonces, un antialérgico no te va a salvar de eso. ¿El antialérgico para qué nos va a servir? Nos va a servir para que el paciente no tenga síntomas molestos como la picazón, como la roncha, como un poco de hinchazón. Entonces, para esos casos puedes tener cualquier medicamento que sea de venta libre, antihistamínico, ojalá sea de segunda generación. Pueden buscar una lista en Google, medicamentos de segunda generación de antihistamínicos. Esos son los más seguros. No usar medicamentos muy viejos como por ejemplo la clorfeniramina, como por ejemplo la hidroxicina. Son medicamentos demasiado viejos. Ya tenemos medicamentos más modernos y más seguros. O sea que el antialérgico es más o menos como el antibiótico, existen de primera, segunda, tercera, cuarta generación. Y Por así decirlo. obviamente los de la primera, ya al igual que la ampicilina, si no me equivoco, que es de primera generación los antibióticos, tú me corriges, estoy hablando de memoria, pero no sé cuál es la de primera generación en los antibióticos, ya la mayoría somos resistentes a ese, ¿no? Entonces sucede lo mismo en los antialérgicos. Digamos que el antibiótico funciona un poco diferente porque dependiendo del antibiótico y de la generación va a tener un cubrimiento específico, pero hay algunos gérmenes que pueden ser cubiertos por antibióticos de primera generación que se llaman cefalosporinas de primera o por cefalosporinas de segunda, tercera, cuarta, etcétera generación. Pero en los antihistamínicos sucede otra cosa diferente, que las generaciones se dan partiendo de si el medicamento pasa o no al cerebro, si genera o no sueño o somnolencia y otros efectos secundarios. Entonces, por eso los de primera generación sí generan estos síntomas, pero los de segunda generación o última generación no generan somnolencia ni otros efectos secundarios. Ya que hemos hablado de la penicilina, es una de las alergias más importantes que ocurren y es más, antes de una cirugía o de cualquier cosa te preguntan primero, ¿es alérgico a la penicilina? Antes de cualquier tratamiento. ¿Cuáles son las alergias medicamentosas y qué es lo que tenemos que tomar en cuenta al momento de poder tener posiblemente una reacción alérgica o detectar una reacción alérgica a la penicilina? Muchos dicen unas gotitas en los ojos, pero ¿qué es lo que tú recomiendas? Entonces, muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque es una de las alergias que más mal diagnosticada está. Y se cree que alrededor de más de un 95% de los pacientes que dice ser alérgico a la penicilina, en realidad no lo es. Entonces, siempre que tengan un rótulo de alergia a medicamentos, se debe consultar con un alergólogo para que evalúe si en realidad sí hay una alergia, porque sobre todo en antibióticos, las alergias a antibióticos generan muchísimos desastres en salud, porque hay que buscar antibióticos alternativos que no son tan seguros ni tan efectivos como los de primera línea que se usan para esa infección. Entonces, siempre consulten. Y otro dato súper importante que les tengo es que nunca se hacen pruebas previas a la aplicación de un medicamento si no ha habido síntomas. En mi país es súper frecuente que va uno a la farmacia, dice, me tengo que poner una penicilina y el mismo farmacéutico le hace una prueba antes de ponerle el medicamento. Esas pruebas no son validadas, las pruebas solo se hacen por alergología y solo se hacen cuando ya hubo un antecedente de síntomas. Y aquí va la siguiente pregunta, justamente qué es lo que tú tocabas, ¿no? Las pruebas de alergia son, uno, que son carísimas. Dos, ¿debo hacerme? ¿Es necesario hacerme? ¿Y a qué edad debería hacerme una prueba o no es necesario? ¿O cómo Perfecto. se hace?
Uno nunca se hace una prueba en ausencia de síntomas. Entonces, primero, solo me hago pruebas cuando tenga síntomas. Yo no me hago pruebas para saber a qué soy alérgico. Solo me hago pruebas para comprobar una alergia. ¿Ok? Perdón que te corte, Jaime, pero esto muchísima, muchísima atención, porque hay muchos médicos que te piden, creo que se llama panel alérgico, algo así, que te piden de buenas a primeras, simplemente para saber si tiene o no tiene alergias el niño, y eso es carísimo, y lo que tú dices realmente me parece sumamente importante, porque a veces tiramos el dinero al tacho. Me imagino que hago una analogía. Por favor, sáquenme una radiografía de mi mano a ver si tengo un hueso fracturado. ¿Pero está hecho algo? No, pero quiero ver si tengo fractura. Exacto. Es Tal algo así. cual. Lo dice perfecto. Y hay un agravante más en alergias, Pablo, que existe algo que se llama sensibilización no relevante. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tú puedes tener una prueba positiva en ausencia de alergia y en ausencia de síntomas. Entonces, cuando buscamos cosas que no tenemos que buscar, podemos tener resultados positivos que no significan absolutamente nada. Entonces, por eso es tan importante solo ordenar pruebas de alergia cuando tenemos síntomas y queremos comprobar unos síntomas. Y segundo y más importante, una prueba positiva en ausencia de síntomas no hace diagnóstico de alergia. Bueno, ya se me va la primera parte, pero tengo dos preguntas más. La inmunoterapia, ¿qué es y cuándo debo realizarle o es recomendable hacerse una inmunoterapia? Entonces, la inmunoterapia, como ya la habíamos mencionado anteriormente, es la única terapia que modifica la alergia. ¿Qué quiere decir esto? Que le enseña al sistema inmune a convivir con eso que le causa la alergia. Está indicada en conjuntivitis alérgica, rinitis alérgica y asma alérgica. Entonces, siempre que tengamos estos síntomas, consultar con alergólogo. Yo les voy a dejar una información un poco más grande en mi sitio web, www.elalergólogo.com/inmunoterapia, para que conozcan un poco más acerca de ella. Y ahora, una pregunta que es más una discusión y es para ganar una apuesta. ¿Tienes que, tienes que tender tu cama inmediatamente después de levantarte? ¿Sí o no? Esta es muy buena pregunta y me la hacen mucho las mamás. Y Y hay además algunos, pueden evitar muchas peleas familiares. sí, 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 hay algunos estudios que han demostrado que cuando tenemos la cama, inmediatamente se puede guardar esa humedad con la que estamos cobijados o arropados y puede producir un aumento en los ácaros del polvo. Los ácaros del polvo son unos arácnidos microscópicos, no los vemos y son los principales productores de alergia. Entonces infirieron que por tender la cama más rápidamente o inmediatamente al pararnos, estos ácaros iban a crecer más. Entonces la recomendación es dejar airear el ambiente, que esa humedad de la cama se evapore y ahora sí tenderla. Para algunos, para otros es no tenderla nunca, Pablo. Está muy bien, la apuesta fue ganada, estoy muy satisfecho, así que muchísimas gracias. Te comprometo para una segunda parte. Mientras tanto, ¿cómo se puede obtener el libro, el ABC de la salud? Entonces, el libro se puede obtener en mi país, en Colombia, en cualquier librería, en cualquiera de las grandes librerías. Si están en otros países es muy fácil, simplemente pueden googlear, poner en Google el ABC de las alergias, doctor Jaime Sosa, y les va a aparecer todos los sitios web de su país donde los venden. Internacionalmente también hay envíos a todos los países y lo pueden conseguir a un precio que es demasiado favorable y es muy buen precio. Excelente, te comprometo para una segunda parte, ¿te parece? Súper. Un abrazo. Jaime Sosa estuvo con nosotros acá en Salud 2.0.